Buenas noches, profesor. Este sería mi presentación de lo que es el capítulo 6 del libro de termodinámica, donde básicamente es una introducción de la segunda ley de la termodinámica. En resumen, la primera parte del capítulo 6 lo que nos dice es que un proceso no puede ocurrir, o más bien que un proceso ocurre en una sola dirección. La energía tiene tanto cantidad como calidad. Un proceso no puede tener lugar sin satisfacer la primera ley y luego la segunda. Hablamos de depósitos de energía, máquinas térmicas, eficiencia térmica, enunciado de Kelvin Planck y refrigeradores. Para la primera parte, agregué estas figuras del libro, que serán las figuras 6.1, 6.2 y 6.3, que básicamente hacen referencia a que un proceso ocurre en una sola dirección. En el ejemplo de la taza, tenemos que una taza de café caliente no podrá ponerse más caliente en una habitación más fría, ¿verdad? Entonces ahí el proceso solo ocurre en una dirección, se está transfiriendo calor de la taza a la habitación, no de la habitación a la casa, a la taza, porque la habitación está más fría. Tenemos también el ejemplo de una bobina de alambre en la que se le aplica calor en la parte del bobinado y esa no genera ninguna corriente, ningún amperaje, ya que el proceso solo ocurre en una dirección, ¿verdad? Si nosotros aplicáramos un voltaje, probablemente por acá va a pasar una corriente, pero no ocurre en un proceso inverso. También tenemos el ejemplo de la figura 6.3, que básicamente a una rueda de paletas se le aplica calor y eso no va a generar de que la polea gire y levante un peso o genere un trabajo como tal. Eh, Tenemos la siguiente parte, que es depósitos de energía térmica, donde se nos explica que básicamente un depósito de energía térmica es un sumidero que puede absorber o liberar energía sin cambiar significativamente su temperatura. Yo busqué como ejemplo o agregué como ejemplo un agua subterránea que es utilizada para generar energía geotérmica, ya que es un depósito grande de una masa de agua, ¿verdad? Agregué también por acá lo que es la fórmula de trabajo neto de salida es igual al trabajo de salida menos el trabajo de entrada. Todo eso sería en kilojoules. Esa expresión se refiere ahí en la parte de depósitos de energía térmica para saber o calcular un trabajo neto de salida. Después hablamos un poco de lo que son las máquinas térmicas. Se nos presenta una figura, la 6.9, ¿verdad? Para diferenciar las máquinas térmicas, ya que las máquinas térmicas difieren bastante entre sí. Entonces, con esa figura se pueden diferenciar. Ahí más o menos se nos explica que también se nos explica, perdón, que el trabajo se puede convertir en calor de forma directa y completa, pero el calor no se puede transformar en trabajo de forma directa. Para eso agregué esta figura que está por acá, que es la 6.8, que es un ejemplo, ¿verdad? Donde tenemos un trabajo en un eje que está girando un agua que está caliente y este calor es liberado, o este calor que es producido es liberado a través de la frontera hacia la habitación, pero aplicando un calor a la frontera o calentando el agua no va a producir que haya más bien un trabajo en el eje, no genera ningún trabajo. También tenemos que para calcular el trabajo neto de una máquina térmica, igual el trabajo neto de salida es igual al Q de entrada, que sería el calor de entrada, menos el Q de salida, que sería el calor de salida. Eso se expresa igual en kilojoules. Después nos habla un poco de lo que es la eficiencia térmica. Yo busqué un poco sobre qué era la eficiencia térmica, entonces quise agregarlo así como está por acá, que dice básicamente
es un porcentaje del calor que se puede transformar, es el porcentaje del calor que se puede transformar en trabajo útil. Es decir, que si una máquina lograra aprovechar todo el calor y convertirlo en trabajo útil, su eficiencia sería del 100%. Puse ahí también que cabe aclarar que esto no es posible, según lo visto en el libro, ya que no es posible aprovechar todo el calor y transformarlo en trabajo. También agregué que se presenta esta fórmula, que eso es NTR, que es para calcular la eficiencia, es igual a el trabajo neto de salida dividido entre el calor de entrada. Luego tenemos por acá lo que es el enunciado de Kelvin Plan, ¿verdad? Que básicamente, de lo que yo leí, lo que le entendí en el enunciado de Kelvin Plan, es que eso que estábamos diciendo antes, de que no se puede aprovechar completamente el calor y transformarlo todo en trabajo. Para eso agregué esta figura por acá que le puse la máquina imposible, que es donde él explica o lo que sería lo ideal, ¿verdad? En una máquina térmica, que se meta una cierta cantidad de calor o energía calórica y se transforme todo en trabajo, ¿verdad? Aquí se nos representa, tenemos 100 kilowatts de energía y se transforman los 100 kilowatts en trabajo de salida o en trabajo neto de salida sin desperdiciar absolutamente nada del calor, ¿verdad? Esa sería la máquina imposible de Kelvin Plano, es básicamente lo que yo le entendí del enunciado de él. Después tenemos la parte de refrigeradores, se nos explica un poco lo que es el funcionamiento de los refrigeradores, ¿verdad? Entonces para eso agregué esta figura donde se nos representa, ¿verdad? Que tenemos la válvula de expansión, el evaporador, el condensador y el compresor. Y básicamente lo que hace el refrigerador es, eh, entra una cierta cantidad de aire a cierta presión, este se expande, se enfría y lo que hace es hacer una transferencia de calor de una habitación a otra, ¿verdad? Lo que hace es retirar el calor de una habitación a otra. Esto lo que hace es, en la parte del evaporador, es la parte del enfriamiento y en la parte del condensador es donde se libera el calor. Básicamente ese es el funcionamiento de un refrigerador. También se me olvidó mencionar, ¿verdad? Que yo por acá apunté lo que es el QH y el QL. El QH dice que es la magnitud de la transferencia de calor de un dispositivo cíclico y el medio de alta temperatura. Ese sería el QH. Y el QL sería la magnitud de la transferencia de calor de un dispositivo cíclico a un medio de baja temperatura. Eso lo agregué porque se ve mucho en todo lo que es la parte de refrigeración y máquinas térmicas. Y me imagino que lo vamos a ver también en la parte de termo 2, entonces por eso lo agregué. Eh, También lo agregué porque por acá se menciona, ¿verdad? Como eso que estaba explicando antes, de que el evaporador es la parte del área fría, porque es el área de baja temperatura o QL, y el condensador, que es el QH, es el área de la alta temperatura donde se libera el calor que se está extrayendo de la habitación. Eso es como lo que vi por esa parte. Luego también se habla de lo que es el coeficiente de desempeño, ¿verdad? Que esto es, bueno, según lo que leí por ahí, es como importante para calcular básicamente el desempeño del refrigerador o cuál sería la capacidad requerida para enfriar una cierta área, cuánto sería el calor que va a liberar, también cuál es el trabajo neto de salida que se va a requerir o que va a generar ese refrigerador o ese aire acondicionado como tal. Por ahí agregué la fórmula que sería coeficiente de desempeño es igual a QL, que sería el calor, la transferencia de calor de baja temperatura sobre el trabajo neto de salida.
Para las bombas de calor no quise agregar mucha información, quise agregar esta imagen que me salió por ahí en el libro, que me hizo mucha gracia porque dice, cariño, ¿estás acondicionando el aire exterior? Y le dice, no, estoy calentando la casa. O sea, básicamente lo que hizo fue agarrar un aire acondicionado y darle vuelta, ¿verdad? Porque como explicamos antes, hay una parte de transferencia de calor de una habitación a otra, y lo que está haciendo al darle vuelta básicamente es enfriar, como ella lo dice, el aire exterior, y el calor que está extrayendo de afuera lo está metiendo dentro de la habitación. Eso era para resumir la parte de la bomba de calor. Y esto sería mi presentación del capítulo 6. Muchas gracias.